elección objetiva. ¿Qué es lo que hace una elección objetiva? Bueno, nos pone un ejemplo para que podamos comprender un punto o un tema en específico. Es lo que Dios ya está haciendo con su pueblo. El pueblo de Dios está recibiendo una lección objetiva de Dios al ver a Oseas, un profeta, un hombre apartado del pecado, apartado del mundo, tomando para sí a una mujer prostituta, ejemplificando cómo es que el mismo pueblo de Dios se ha prostituido con ídolos, con otras naciones, dándole la espalda a Dios. Y puede parecernos como que una historia muy lejos de nosotros, pero a veces nuestro corazón se encuentra lejos de Dios. Y el día de hoy atenderemos un corazón corrompido. Tal como estaba el corazón del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, puede que se encuentre nuestro corazón o el corazón de alguien cercano a nosotros. El día de hoy estudiaremos Oseas 4, 11 al 19. Y la palabra de Dios dice así: Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bedabén, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apareció Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Si por algún momento te perdiste de las enseñanzas, déjame platicarte un poquito del contexto de esta cita bíblica. Hablamos acerca del profeta Oseas. Oseas fue enviado a Israel durante un tiempo de prosperidad externa, pero una profunda corrupción interna. El corazón del pueblo había sido corrompido por los pecados que sus padres habían cometido, pecados que sus antepasados cometieron y los llevaron a la destrucción. El mensaje de este pensamiento bíblico es una denuncia contra el pecado del pueblo, especialmente su idolatría y alejamiento de Dios. Al inicio te mencionaba que esto era una lección objetiva, pues Dios quería hacerles ver al pueblo cuán errados estaban en su forma de vivir, cuán pecaminosa era su vida, cuán triste e incluso cuán difícil de procesar era la actitud que estaban tomando todos ellos. Tristemente vemos que el ser humano, cuando tiene necesidad, busca a Dios con todas sus fuerzas, ora, ayuna, hace todo lo que sabe que debe hacer para buscar al Señor. Y una vez que tiene aquello por lo cual estuvo orando, parece que se le olvida cuánto necesitaba de Dios. Amados hermanos, que eso no nos suceda a ninguno de nosotros. El día de hoy atenderemos a un corazón corrompido. El corazón del pueblo, sí, pero puede que también nuestro corazón. Vamos a reflexionar, vamos a analizar y aprender sobre cómo las decisiones que apartan de Dios conducen a la ruina, tanto de forma individual como de forma colectiva. Y esto puede ser en la familia, en un grupo de amigos, en un noviazgo, en un matrimonio que apenas está iniciando su vida matrimonial e incluso, más grande, en la congregación. Pero vamos a ver, analicemos el primer punto de un corazón corrompido, el poder destructivo del pecado. El versículo 11 comienza diciendo, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Bueno, ¿qué es esto? Otra versión dice, la prostitución y el vino hacen perder el juicio. Estas son metáforas del desenfreno moral y espiritual en el cual el pueblo se encontraba. Un desenfreno en el que ya no les importaba guardar los mandamientos de Dios, no les importaba ser diferentes al resto del pueblo. Simplemente querían darle rienda suelta a la carne, como decimos aquí en México. Querían disfrutar de los placeres que el mundo les ofrecía, alejándose por completo de Dios.
Vemos cómo el pecado insensibiliza el corazón y ciega a las personas de su verdadera condición espiritual. El pecado nos aleja de Dios y a veces pensamos que podemos jugar con el pecado. Pensamos que podemos, vamos a llamarlo de esta forma, podemos tentar al pecado, podemos coquetear con el pecado un poco. Total, nosotros tenemos el control. Podemos dejarlo cuando queramos. Amados hermanos, jóvenes que nos escuchan, no flaquemos en esto. No pensemos que somos dueños de nuestra vida. No pensemos que somos dueños de lo que va a suceder en nuestra vida, en nosotros. Lo que sucede en nuestra vida debe ser cuidado por lo que hacemos. Lo que sucede en nuestra vida será resultado de las decisiones que tomamos. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se alejó por completo. No le importó que había un Dios omnipresente, inmanente, que siempre está escuchando y viendo lo que hacemos. No le importó guardar esa reverencia a Dios. Y empezaron a tentar al pecado, ver qué pasa. Vamos a ver un poco de pecado. Y el pecado más fuerte que ellos cometieron fueron la idolatría. Fue la idolatría. Alejarse de Dios, querer seguir a los ídolos y después querer buscar o aparentar buscar a Dios es precisamente lo que Oseas hizo con su vida por orden de Dios. Buscó una prostituta y esa prostituta se quedaba con Oseas, su marido, y después iba y seguía trabajando como una prostituta. Seguía yendo y seguía metiéndose con otros hombres. Así era el pueblo de Dios, tristemente. Y nuestro corazón, amados hermanos, jamás debe ser así. Tal vez no nos servimos en otros, en cultos paganos, no servimos en tradiciones paganas, pero nuestro corazón sí puede estar pecando. Cuando nuestro corazón peca, pero el domingo alabamos a Dios, levantamos las manos, cantamos, incluso lloramos un poco. Pero ¿qué tal entre semana? Cuando nadie nos ve, en la profundidad de nuestra habitación. Debemos tener mucho cuidado, pues es ahí en donde demostramos si somos realmente leales al Señor o no. Debemos examinar las áreas en nuestras vidas que podrían estar siendo anestesiadas por hábitos o placeres temporales. No hay que dormirnos, hermanos. Esto es lo primero que debemos atender en un corazón corrompido. Debemos ver y reconocer el poder destructivo del pecado. El segundo punto que veremos en esta atención al corazón corrompido es que el alejamiento de Dios y la falsa adoración van de la mano. En los versículos 12 y 14 dicen: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Históricamente vemos que el pueblo de Dios, vamos hermanos, el pueblo de Dios, el que vio todo lo que Dios hacía, el que tenía la historia, es increíble cómo este mismo pueblo que supo todo lo que el Señor hizo por ellos, ahora buscaban a la adivinación. A eso se refiere este versículo, a la adivinación. El pueblo de Dios había metido sus narices y su vida en adivinación. Por eso dice, ellos le preguntan al ídolo, consulta sus ídolos de madera por medio de varas y practican la adivinación. Dominado por la prostitución, mi pueblo sigue caminos equivocados y se prostituye apartándose de Dios. Consultan con los ídolos y tienen falta de entendimiento, pues el pueblo busca respuestas donde no hay verdad. Buscaron respuestas para su vida en la adivinación y ahí no hay verdad para sus vidas. ¿En dónde es que tú y yo buscamos las respuestas de nuestra vida? Cuando estamos muy tristes, preocupados, cansados e incluso estresados por la vida cotidiana, ¿en dónde buscamos nuestro descanso? ¿Buscamos el descanso en el pecado, en la inmoralidad? Debemos buscar nuestro descanso en Dios, amados hermanos. Tristemente, el pueblo estaba padeciendo, pues, muchísimas cosas que ya se le habían advertido que no debían cometer, y aún así, el pueblo, de forma deliberada, empezó a pecar. Vemos, y quiero regresar a Oseas 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Existe un rol en la ignorancia espiritual, amados hermanos. Dice el versículo 6 nuevamente: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Otra versión dice: mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Tristemente, la ignorancia acerca de Dios nos lleva a la destrucción. Amado hermano, si tú crees que con lo que crees conocer de Dios es suficiente y por eso ya no te congregas y por eso no asistes a los cultos de escuela dominical, no sé si tienes cultos de enseñanza,
grupos aquí en México les llamamos células. Ustedes ya nos compartieron en la caja de comentarios una vez cómo les llaman grupos conexión, células de estudio, reuniones, o sea, todas esas actividades tan hermosas. Si tú crees que por lo que conoces ya no es necesario asistir a todas esas actividades, déjame decirte que estamos equivocados. Estamos equivocados, pues jamás vamos a conocer la totalidad de Dios, la plenitud de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, siempre debemos esforzarnos en conocerlo cada día más. Al inicio de este devocional mencioné dos atributos de Dios. El uno es la omnipresencia de Dios y otro es la inmanencia de Dios. Te invito a que puedas conocer qué son estos dos atributos. Van de la mano. Debemos saber, amados hermanos, que si no conocemos a Dios, nuestra ignorancia nos empezará a alejar de Dios. La importancia de buscar la verdad en la palabra de Dios y no en fuentes que nos desvían. ¿En dónde estás buscando tu conocimiento de Dios? Debes tener buenos comentarios bíblicos, buenas versiones distintas de la Biblia te pueden ayudar a conocer al Señor, pero estúdialo, amado hermano. Asiste a tus grupos de estudio, asiste a esas reuniones de escuela dominical, pues ahí te llevarán a través de la Biblia y solo a través de la Biblia al conocimiento de quién es Dios. Un corazón corrompido llega a esa condición por la ignorancia, por estar alejado de Dios, por una falsa adoración. Si tú y yo no estamos adorando a Dios como Él se merece, estamos cayendo en una falsa adoración. Yo puedo decir, es que yo siempre le adoré a Dios así. No, debo conocer a Dios para adorarlo como debe ser adorado, como Él me pide, no como yo quiero, no, como Él me pide que se le adore. Así que tengamos mucho cuidado, amados hermanos, de que nuestro corazón no vaya en camino a ser corrompido por el pecado, ser corrompido por la ignorancia. Y finalmente llegamos a nuestro tercer punto. Un corazón corrompido sufre consecuencias por su idolatría. El versículo 15 dice lo siguiente: si fornicas tú Israel, lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-aven, ni juréis, vive Jehová. Dice otra versión, si tú Israel te prostituyes, que al menos Judá no peque. No vayan ustedes a Gilgal, ni suban a Bet-aven, ni juren por la vida del Señor. Israel es rebelde como una novilla arisca, y así los cuidará el Señor en hermosos pastizales, igual que si fueran corderitos. Vemos aquí una advertencia que Dios le da a Judá. Aunque el juicio se dirige principalmente a Israel, Judá también debe estar alerta. Amado hermano, si tú ya viste que tu hermano, algún hermano de la congregación o de una congregación vecina, falló, pecó y fue descubierto en su pecado, no te confíes, pues ese pecado que lo ató a él, a esa persona, puede llegar a tu vida también. Si esa persona cayó en algún pecado, tú y yo podemos caer en otro. Si alguna persona de la congregación falló a Dios, tú y yo podemos fallarle también. No nos confiemos. Esa advertencia que le dio Dios a Israel, a Judá sobre Israel, nos la da a nosotros. Si ves que tu hermano falló, no te confíes, pues tú también puedes fallar. Tengamos cuidado. Y aprovechando esto, si ves que alguno de los hermanos de la congregación falló y este hermano se arrepiente, ayúdalo para que su arrepentimiento sea genuino. Ayúdalo espiritualmente orando por él, orando con él, orando con ese hermano, esa hermana, ayudándolo, visitándolo, escuchándolo, insistiéndole que no deje de congregarse. Somos una iglesia, amados hermanos. Y como vimos en nuestro estudio del libro pasado de Nehemías, estamos aquí para ser edificados y edificándonos unos a otros. Es hora de aplicar lo que hemos aprendido en este tiempo de devocional. Y continuando con este tercer punto, dice el versículo 19, un viento se los llevará en sus alas y se avergonzarán en su idolatría. El viento los ha envuelto en sus alas. Es una imagen del juicio inminente que vendrá contra ellos. Amados hermanos, debemos saber que el pecado siempre traerá sus consecuencias. El pecado siempre vendrá para cobrar factura. Aquí en México así le llamamos, el pecado siempre vendrá para cobrar su factura. Pues el pecado no da nada de gratis. La falta de freno hace que el corazón se corrompa en el pecado. El pecado y la idolatría tienen consecuencias graves y arrastran a toda una sociedad o a una sola persona hacia el caos.
tengamos cuidado de cómo vivimos, tengamos cuidado de cómo aplicamos la Biblia. Debemos aplicarla de forma correcta y vivirla siempre, amados hermanos. Y en este momento tomamos esta oportunidad para que juntos vengamos al arrepentimiento hacia Dios. Dios sigue llamando a su pueblo aquí en esta historia bíblica para que vuelvan a Él. Les dice, vas a tener una consecuencia, sí, pero ven a mí que sigo aquí. Y es lo mismo que el Señor nos ofrece en este día. Si has pecado, si hemos hecho alguna falta en contra de Dios, tenemos la oportunidad todavía. Arrepintámonos de nuestro pecado y volvamos hacia nuestro Dios. Su misericordia siempre está presente para aquellos que se arrepienten, un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. ¿En dónde buscamos nuestra guía y dirección? Preguntémonos, amados hermanos, terminemos este tiempo devocional con estas preguntas. ¿En dónde buscamos nuestra guía y nuestra dirección? ¿En el pueblo de Dios? ¿Con personas que conocen de Dios? ¿O en lo que yo creo que conozco de Dios? ¿Estamos permitiendo que cosas o personas ocupen el lugar de Dios en nuestras vidas? El pueblo de Dios tenía idolatría hasta por los codos, pero tú y yo tal vez estamos en el mismo lugar. En diferentes devocionales hemos hablado acerca de la idolatría y no es nada más una imagen, una foto, no, puede ser incluso nuestro propio trabajo, nuestro ídolo, nuestra familia, nuestros hijos, esposa, esposo, alguien puede ser nuestro ídolo. Debemos tener cuidado. ¿Algo o alguien está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas? Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, y analicemos nuestras vidas. Queridos jóvenes, la cultura moderna está llena de distracciones y falsos ídolos que nos apartan de Dios. Es vital discernir y rechazar todo lo que nos aleja de Dios. Amados hermanos, es importante que evaluemos nuestras prioridades y evaluemos nuestras prácticas de adoración. ¿Realmente conozco a Dios? ¿Estoy buscando a Dios en la Biblia? ¿O me conformé con lo que creo saber? ¿Estamos realmente buscando a Dios de corazón? Hemos atendido hoy un corazón corrompido. Ya vimos qué lleva a que el corazón del hombre se corrompa. Tengamos cuidado, amados hermanos. No todo está perdido. Tal vez alguno de nuestros hermanos oyentes se siente en esta situación o alguno de nosotros hemos estado en esta situación. Lo que debemos buscar es, Señor, ayúdame. Señor, guíame a tu verdad. Guíame en tu palabra para que yo te pueda servir siempre, para que mi vida pueda ser limpia para ti. Ha sido un gusto que hayas estado con nosotros en este día tiempo de devocional. Déjanos en la caja de comentarios tus peticiones. Estamos orando por cada uno de ustedes. Les amamos en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, nos veremos el día de mañana. Si ya fuiste a la congregación, puedes compartirnos y será de mucho gusto para nosotros saber de qué te hablaron el día de hoy. Y si no has ido todavía a tu congregación hoy domingo, bueno, ve con un corazón alegre y dispuesto a aprender de Dios y de su palabra. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Me aferro a Él.